Bienvenidas y bienvenidos a Momentos Kairos. Este es un espacio para recordar que todo fluye en el momento perfecto de la manera perfecta. Soy Mónica Emanuele y te invito a experimentar el poder de la pausa consciente para respirar y volver a conectar con tu cuerpo y tu espíritu y así disfrutar más de la vida. Gracias por estar aquí. El yoga cuando menstruamos. Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Kairos. Hoy te voy a invitar a 3 cosas específicamente. Número 1, a tomar conciencia de cómo está tu relación con la menstruación. Número 2, recordar cómo llevar tu práctica de yoga antes, durante y después de tu luna, o sea, tu menstruación. Y número 3, cómo empezar a cultivar una relación más desde el amor. ¿Cuáles son esos primeros pasos que puedes hacer? Y parte de esto es la invitación al próximo taller para mujeres, donde vamos a empezar a recordar esta práctica ancestral que es los vapores vaginales. Y cómo este espacio va a ir en conjunto a una práctica de yoga que te puede ayudar durante esta fase preluna y durante la luna. O sea, va a haber una clase de yoga para suavizar tu cuerpo, para chinear tu cuerpo y enfocarse en realmente soltar y darse esa suavidad que a veces nos hace falta durante esa etapa. Así que bueno, para ir empezando, hoy te quiero invitar a crear una pausa, a respirar y preguntarte en este presente cómo es tu relación con tu menstruación. Pausa el audio y escribe. Recuerda la magia que hay en escribir. Empezamos a tomar más conciencia de esto que viene y además empezar a observar desde afuera. Hay más conexiones neuronales activas y definitivamente estás muchísimo más presente. Así que bueno, pausa el audio. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Segunda pregunta, ¿qué quieres soltar de esta relación que ya no te está aportando bienestar? Pueden ser creencias, patrones, hábitos. Pausa el audio y escribe. Bien, y número 3, ¿cómo te quieres sentir en esta relación? Recuerda conectar con esas emociones elevadas. Pausa el audio y escribe. ¿Qué tal? Definitivamente, cuando soltamos, creamos espacio para lo que sí queremos. También reconocemos lo que en algún momento funcionó, pero que ya en este momento no está aportando a esa relación amorosa que quieres tener con tu menstruación. Hay mucho que decir sobre este tema. Hoy no vamos a ir al punto y coma de la fase del ciclo menstrual, hablar de la fase folicular, la fase lútea, qué pasa, qué sube, qué baja, sino que vamos a ir más puntual a la fase menstrual y antes también de la menstruación. Algo que sí te quería comentar, y es que mucho de lo que he ido estudiando e integrando a esta conciencia de mi ciclo menstrual es cómo cada fase viene relacionada con una estación. O sea, por ejemplo, la menstruación viene relacionada con el invierno. Sí, como esa etapa donde queremos estar hacia adentro, como que queremos realmente estar en la casa, acurrucándonos, estar calientitas, darnos chineos, descansar más, ¿verdad? Y luego de la menstruación, cuando ya termina, viene entrando la parte de la primavera,
¿verdad? Así tal cual las estaciones suceden en el exterior, ¿sí? Y hay dos teorías. Está la teoría más científica que dice que el ciclo menstrual empieza en el primer día de menstruación donde ves el sangrado, y hay otra que es más enfocado al sagrado femenino, donde dice que más bien empieza en esta primavera, donde está la full energía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi invitación? En realidad, más allá de dónde inicia y dónde termina, porque claro, tiene mucho sentido esta segunda teoría, porque claro, la fase menstrual es donde literalmente hay una muerte, ¿verdad? Y por eso la idea es que también se relacione con la última fase, ¿verdad? Y tiene mucho más sentido, siento yo. Pero bueno, al final lo que te voy a compartir aquí es cómo vamos a ir relacionándonos con estas estaciones, y sobre todo cómo podemos ir creando prácticas que puedan ayudar a que este ciclo sea más amoroso. Nada más para terminar, que después de la primavera viene el verano, ahí es donde empieza, ¿verdad?, la ovulación, y ya después viene la otra parte, que es el otoño, donde es antes de la menstruación, ¿verdad? Entonces esta es parte de la fase lútea, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo un poquito más a lo que pasa en la fase menstrual, que se relaciona inclusive también con las fases de la luna. Esta fase es la luna nueva, se relaciona con la luna nueva. En otra teoría, ¿verdad? Es que son varias teorías que van creando como estas relaciones, donde hay una gestación, donde está relacionada a la anciana sabia. ¿Y qué nos pasa en esta fase menstrual? Bueno, como les decía, definitivamente el cuerpo siente esa necesidad de nutrirse, de calentarse, de soltar, ¿verdad? De conectar con esta parte de liberación, ¿verdad? Porque literalmente no estamos solo liberando sangre y hay, por así decirlo, una muerte, sino también toxinas, también emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Ya entrando un poco más a qué hacer con el yoga en esta fase. Bueno, cada mujer es diferente, cada mujer entrena diferente, hay muchas necesidades particulares, y aquí es donde voy a la invitación a la bioindividualidad. Todo depende del estilo de vida, de la etapa de la persona, ¿verdad? Es siempre importante crear esa pausa, escuchar el cuerpo y hacerle caso para que durante esta fase se viva más consciente y más presente, y que realmente no haya una sobresaturación de tengo que hacer 80 cosas al mismo tiempo o solucionar 1000 cosas, cuando el cuerpo más bien baja el ritmo, baja 2, 3, 5 rayitas de intensidad, y necesitamos ir a un ritmo diferente. Hay bueno, en realidad no hay mucha ciencia alrededor de la menstruación con el ejercicio. Hay una científica que sigo que me gusta mucho, que es española, Irene Risco, donde habla que aproximadamente el 80% de mujeres durante esta fase dicen que se sienten diferentes, ¿verdad? Y que depende también de la fase donde estén, definitivamente cambia, ¿verdad? La pérdida de sangre y la pérdida de hemoglobina, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Hay menos transporte de oxígeno a los músculos, y por ende afecta la recuperación del músculo, ¿verdad? En esta fase el cuerpo se inflama y por ende hay más dolor, que tampoco vamos a normalizar. Eso es otro episodio, porque también se normaliza el dolor, ya sea poco, más o menos o invalidante, y no, lo ideal es que durante esta fase se viva sin dolor y que realmente esto se vaya preparando
no desde el primer día de menstruación, sino inclusive desde antes, ¿verdad? Para que no haya dolor. Pero bueno, aquí es donde vienen los hábitos de estilo de vida que vemos en Punto y Coma en Coaching. Entonces sí, es importante aceptar estos cambios con amor, ¿verdad? Identificar que el cuerpo está pidiendo descanso y versus cuando es pereza, ¿verdad? Es adaptar el entrenamiento al cuerpo, no el cuerpo al entrenamiento, ¿verdad? Es como cuando yo les digo en una práctica, una clase de yoga, el yoga se tiene que adaptar a la persona, no a la persona al yoga, porque cada cuerpo, de nuevo, es diferente, hay diferentes necesidades, hay un historial en el cuerpo que en algún momento hubo, no sé, lesiones, diagnósticos, etcétera, que hay que ir viendo ese punto y coma. Entonces, todo esto nos comparte Irene Risco, y también hay otra entrenadora de fútbol profesional femenino donde ella menciona también, ella es Emma Huygens, y ella dice que en la menstruación disminuye el tiempo de reacción y aumenta la probabilidad de lesiones musculares. Para prevenir daños es importante definitivamente un trabajo de reacción con poca carga física, un yoga suave, un estiramiento suave, ¿sí? Entonces es súper importante también tomar en cuenta cómo se está alimentando, ¿verdad? Pero de nuevo, esto lo podemos ver más en detalle en otro episodio. Ahora, nos pide más pausas el cuerpo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, en mi caso, lo que te puedo decir es que durante la menstruación, yo en lo personal, ejercicios de fuerza los elimino y trabajo más el yoga postural enfocado en flexiones y aperturas de caderas, más suave para soltar, como literal soltar cualquier dolor, cualquier inflamación, ¿verdad? El cuerpo se siente más pesado, de hecho también hay estudios donde dice que aumentamos hasta 2 kilos, ¿verdad? Obviamente el útero está más grande, ¿verdad? Y vamos a sentir el abdomen más grande. Entonces, si queremos caminar, en mi caso yo camino pero más tranquila. Si me permite el cuerpo nadar, pues nadar relax, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante en mi práctica porque esa semana de luna, como le llamo yo cambio completamente mi entrenamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el yoga también? Bueno, también un poquito más en contexto. Ashtanga Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga dice que durante la luna llena ni luna nueva se hace yoga postural, eso hablando de la luna externa, pero tampoco durante la luna interna, o sea, durante la menstruación, sobre todo los primeros 3 días, no se hace yoga postural, que se enfoca más en la parte de meditación, pranayama obviamente suave, ¿verdad? Más temas de relajación. En mi caso, yo sí hago yoga postural, como les decía, más enfocado a flexiones y aperturas de cadera para relajar toda esta área, relajar la musculatura interna, ¿verdad? Que son eh, todos los órganos del sistema reproductor. No activar los bandas, por ejemplo, no activar suelo pélvico, no activar abdomen, nada de abdominales. Y ya mis chicas, las que son constantes, las estudiantes saben. Y yo siempre les pregunto antes de la práctica, ¿están con luna? Aunque sí, sí, ¿qué día está? Y verá, todo eso va a depender entonces qué instrucciones yo les vaya a dar durante la práctica. Porque bueno, podamos hacer una parte de abdominales, pero a estas chicas durante su luna, les hago hacer otra cosa completamente diferente. Y en algún momento, si se me escapa y se me olvida preguntar, ya ellas saben qué hacer, ya ellas no hacen esa activación, ¿verdad? Porque no queremos contraer estos músculos, porque queremos más bien que estén relajados internamente para músculos y órganos, ¿para qué? Para que esa sangre, para todos esos fluidos vayan hacia afuera, ¿verdad? Y no intervengamos en ese proceso de limpieza,
¿verdad? La movilidad consciente, la movilidad suave, movilidad que consiste no solamente en soltar articulaciones y musculatura, sino también la fascia, ¿verdad? Que la fascia es súper importante empezar a hidratarla, que lo más importante para poder hidratarla es por medio del movimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto también yo me enfoco durante la práctica, durante mi luna, y es súper, súper rico porque realmente el cuerpo lo agradece, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Como a recordar esto, lo que dice el Ashtanga también, Vinyasa Yoga. Otra cosa muy importante, no inversiones, no balance de brazos, ¿verdad? De nuevo, no queremos que el cuerpo, digamos, por así decirlo, se confunda de que los fluidos van para el otro lado, ¿verdad? Queremos que la cabeza siga encima del corazón y no al revés. Entonces hay muchas opciones y variaciones durante el yoga postural para esto, para que no hayan inversiones, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto es como general, ¿verdad? Igual hay que ver el punto y coma de cada persona, como todo. Pero ahora, ¿qué pasa antes? Antes también el cuerpo empieza a prepararse, por así decirlo. Es la etapa del otoño y empieza como, ¿verdad? Igual el cuerpo, la energía va bajando también. Entonces, claro, el antes, desde el antes también es importantísimo ir bajando la intensidad. De nuevo, no es lo mismo estar en la fase ovulatoria y versus la fase menstrual, ¿verdad? Entonces, en esta fase lútea, sobre todo los días previos a la menstruación, vamos a sentir tal vez cambios de humor, ¿verdad? Capacidad de reacción y coordinación cambian, bajan, más dolor muscular, el tiempo de recuperación no es lo mismo, ¿verdad? Eh, entonces, de nuevo, en esta etapa tenemos que bajar el ritmo. Igual podemos hacer ejercicios, sí, de fuerza, pero no sobre exigirnos, ¿verdad? Aquí aumenta el apetito, aumenta la fatiga, ¿verdad? El metabolismo también. El cansancio se nota demasiado, ¿verdad? Va retención de líquidos, ¿verdad? Las articulaciones se sienten más duras, ¿verdad? Entonces no es momento de hacer deporte de resistencia, ¿verdad? Porque definitivamente la fatiga llega antes. Entonces eh, hay que ir descansando entre cada ejercicio también. Esos descansos que sean más largos, ¿verdad? Este, y bueno, definitivamente acá el previo, la movilidad consciente para relajar articulaciones, musculatura, fascia. El yoga postural que también podemos ir balanceando, ir empezando a traer ese yoga postural con flexiones y aperturas de caderas, ¿verdad? Para esos dolores que tal vez salen premenstruales. Y bueno, vienen todos los hábitos de estilo de vida que no los he mencionado, pero hay que revisar cómo está el descanso reparador, el manejo de estrés, la respiración, la hidratación, la alimentación consciente, el eliminar las sustancias tóxicas, ¿verdad? Y aquí es muy importante parte de las prácticas ancestrales que ya hemos traído a la mesa y ya hicimos un taller, el masaje de la matriz, que es una delicia, que es algo que definitivamente cambia muchísimo, sobre todo personas que tengan dolores, eh, porque suaviza toda esta parte del sistema digestivo y sistema reproductor, ¿verdad? El agüita caliente, ¿verdad? Compresas calientes en la espalda baja, útero, abdomen, ¿verdad? Esos alimentos calientitos, la sopa, la sustancia, los caldos que hemos hablado en algún momento. Te invito a escuchar el episodio el elixir de mi abuela. Si no lo has escuchado, hablamos donde los caldos son una bendición para nosotras, para todos los seres humanos, pero sobre todo para nosotras las mujeres, porque el útero necesita estar caliente. Y para recuperar nuestros minerales que, bueno, se van también dentro de esta menstruación, ¿verdad? Fuera más bien,
tenemos que recuperar estos minerales, el hierro, y los caldos ayudan a recuperar muchísimo más rápido. Los vapores vaginales, los saumos, ¿verdad? Todo esto que ya hemos incorporado, ya ahorita viene, ¿verdad? Este segundo taller sobre vapores vaginales que también van a ayudar. Y de nuevo, esto sí es más con punto y coma porque no es la misma fórmula herbal para cualquier persona, no es el mismo protocolo y esto sí tienen que llevarlo de la mano con alguien que esté experto en el tema, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que bueno, se pone de moda los vapores vaginales y la misma fórmula herbal para todas y no, no es así, porque hay muchas contraindicaciones, sobre todo hay hierbas que ayudan más bien, son hierbas de menagoga donde ayudan a limpiar y las que más bien son contrario a esto. Entonces es muy importante para que no hayan cambios de ciclos, ¿verdad? Porque una persona que más bien necesita tal vez balancear sus ciclos, es sumamente importante entender cuáles son esas hierbas. En este primer taller que vamos a dar a nivel grupal, es apenas los primeros pasos que sí va a ser muy, digamos, básico en el sentido de que no vamos a traer las formulaciones herbales. Para esto sí ya se necesita un acompañamiento individualizado, pero para el grupo, digamos, va a haber algo que todas puedan hacer en ese momento. Así que bueno, vamos recapitulando. Número 1, vamos a empezar a crear conciencia cómo está tu relación con los ciclos menstruales. Desde ahí identificar si necesitas soltar alguna creencia, patrón, hábito que no esté aportando a esa relación que sí quieres, ¿verdad? Que sí está en sincronía con una emoción elevada como el amor, la gratitud, la paz, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos empezar a hacer? Bueno, esto es lo que podemos empezar a hacer. No sobreexigirnos el previo y el durante nuestra fase menstrual, ¿verdad? Ya sea con el tema del ejercicio, con el yoga postural, que el yoga postural puede llegar a ser muy fuerte. Los estudiantes míos saben que mis clases son fuertes por lo general, eh, pero siempre hacemos una, por lo menos a la semana, un poco más restaurativa, más relax, para crear ese balance, ¿verdad? Eh, y como les decía, esas variaciones específicas a las chicas que están en pre o durante, para que el camino sea más compasivo y para que realmente el ciclo se sienta acompañado durante su proceso y no que va en contra de la naturaleza. Aquí vamos a soportar, ¿verdad? Como a dar soporte a ese ciclo natural, ¿verdad? Y eso es sumamente importante en mis clases. Y ahora, ¿verdad? Que vamos a tener el taller de vapores vaginales, vamos a ir profundo. Y aquí es donde voy a entrar ya al punto y coma de esta práctica, de cómo vamos a integrar el yoga suave al taller de vapores vaginales. Vamos a ir profundo a esas capas profundas que hay que suavizar, porque a veces se suaviza muy por encima. Y esta práctica que vamos a hacer, yoga postural suave, no solamente es de yoga, sino que yo integro la parte de movilidad y también toda esta parte de suavizar la fascia. Es sumamente importante porque esto va a prepararnos a después recibir el vapor vaginal, ¿verdad? La práctica de vapor vaginal para que el cuerpo ahí sí vaya a soltar más profundo. En esta época moderna hay muchísimo estrés, pero no solamente un estrés físico de ejercicio, que los que tienen mucho fuego tienden a sobreexigirse con ese ejercicio y a veces al ser mujeres entrenan igual todo el ciclo menstrual y nunca se supo cuándo estuvo con la menstruación y la misma fuerza que hizo en ovulación está haciendo en menstruación. Y eso hay que tener mucho cuidado porque ahí puede empezar también ¿verdad? Ir contra natura, como les decía ahora, y no darle al cuerpo ese balance interno para que
esté en salud integral. Sí hay mucho estrés físico en este momento, pero también hay mucho estrés emocional y también estrés mental. Entonces la pregunta aquí que voy a traer a la mesa es cada cuánto creas los espacios conscientes para ir profundo a estas capas del cuerpo físico y suavizarlo. Porque al suavizar el cuerpo físico ya también entramos a lo emocional. Porque por ahí decía, ¿verdad? Erika Tolle, que la emoción es el lenguaje del cuerpo. Emoción. Energía en movimiento, hay que mover la masa, hay que mover el cuerpo físico, lo más denso para que esas emociones se suelten, se liberen y no se queden atascadas en el cuerpo, sobre todo en las caderas, que es un cuenco, ¿verdad? Y que literalmente hay mucha agua, hay muchos fluidos, ¿verdad? Y el agua en sí se relaciona con las emociones. Entonces vamos a vaciar esas emociones, a ir profundo, a armonizar, a que no estén como esas aguas sin cauce y que tampoco estén estancadas. Vamos a equilibrar, balancear, armonizar esas aguas, esas emociones. Y obviamente, al tener un cuerpo más en balance, las emociones más en armonía, la mente vuelve a esa paz. ¿Sí? Entonces, no es que están separados, es que al final todo es uno. Simplemente a veces nos gusta como calificar cada cosa mentalmente, racionalmente, pero al final la práctica que vamos a llevar a este taller es un yoga suave que libera, porque está el otro yoga que contrae y fortalece. Digamos que podríamos clasificar como esos dos tipos de yoga, pero hay más de 100 tipos, ¿verdad? Pero digamos que yo, por ejemplo, cuando voy a las clases, les pregunto a los chicos, primero, ¿cómo están las energías? Si tienen energía full para darle con todo o la energía está bajita y necesitamos subirla. ¿Cómo están los cuerpos? ¿Hay dolores? Algo importante que necesites saber. Y número 3, si hay menstruaciones, ¿verdad? Entonces de ahí entiendo que voy a hacer una práctica de yoga fuerte que contrae, de contracción muscular, fortalece cuerpo, mente, todo, o necesitamos más bien, el cuerpo está sobreestimulado, la mente, hay mucha contracción, hay arratonamiento, hay dolor, hay entonces que llevar a la práctica el yoga suave que suaviza, que libera, ¿sí? Porque al final necesitamos ese balance. Solo que ahora hay mucha más contracción en todo porque por ahí, como ya hemos dicho en otros episodios, nos premian la producción, ¿verdad? El hacer y hacer y hacer. Y no nos premian el relajar, el descansar, el no hacer nada. ¿Verdad? Y también el cuerpo lo siente cuando hay una sobrecontracción. Suceden desequilibrios como el estreñimiento, como la infertilidad, ¿verdad? Como cuando hay muchísimo fuego y no se sabe qué hacer con tanto fuego, hay una adicción también al sexo. Hay ese exceso de fuego que no se sabe qué hacer con tanta energía y ahí hay que canalizar esa energía, ¿sí? Y es súper importante la práctica de yoga postural suave y también junto con ejercicios de respiración pranayamas que acompañen a esto, meditaciones, mantras, ¿verdad? Que todo eso también lo vamos a traer al taller. Definitivamente todo para que al final la práctica de vapor vaginal sea más compasiva, más profunda y que realmente lleguemos a esas capas que a veces, como dicen, solo pasan por donde pasa la suegra, valga la redundancia. Y no, acá vamos a ir empezando a profundizar esos procesos de liberación, de relajación, de descanso al cuerpo, la mente y las emociones. ¿Para qué? Para al final conectar con el espíritu, para conectar con esa conciencia pura, para realmente disfrutar más de la vida, fluir más en la vida. Sí, entonces bueno, este es el regalo de hoy, espero que lo puedan recibir desde su corazón
que si sientes el llamado después de escuchar este episodio de ir al taller que se viene, escríbenos. Tenemos un precio especial hasta este miércoles. Igual si después lo necesitas apartar, todo bien. Hay tiempo inclusive hasta el día antes del taller. El taller va a ser el 18 de abril. Es un sábado en Casa de Piedras Cazú a las 9 de la mañana. 4 horas donde vamos a tomar conciencia de todo esto. Vamos a trabajar el segundo chakra definitivamente de manera profunda, esas aguas, esa creatividad, ese disfrute, ese placer. Vamos a tener la comida con Dieli de Imenú, que es un orgasmo completo. La vez pasada fue así una experiencia orgásmica en todos los sentidos. Y bueno, de eso se trata, que disfrutemos más la vida, que nos disfrutemos más nuestros cuerpos, le agradezcamos a todo este cuerpo por tanto que hace, a nuestra menstruación que libera, que también nos da esos espacios de descanso, porque de verdad que hacer y hacer los 28 días del mes, 30 días del mes es agotador. Qué rico tener una semana al mes un poco más bajita en ritmo, bajar ese ritmo, ir a esa naturaleza cíclica y de verdad sentir ese balance interno, que al final es lo que queremos en Kairos, un equilibrio integral. Así que bueno, sin más, te mando un gran abrazo y si quieres más detalles, el enlace está junto para ir al taller. Es el único taller de este tema en el año. Va a haber un tercer taller, pero ya va a ser más del rebozo y cerrado, que son prácticas también ancestrales con manteos. Y bueno, pronto, más adelante vamos a hablar de esto en detalle. Un gran abrazo, nos escuchamos en la próxima y comparte ese episodio con todas esas mujeres que sientas que también le puede aportar este espacio. Un abrazo. Gracias por crear esta pausa consciente para respirar y volver al presente. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos. Un gran abrazo desde Costa Rica.